estaremos hablando del impacto de la Segunda Guerra Púnica en Roma. Roma se encuentra ubicada en el continente europeo, en la península itálica y al margen izquierdo del río Tíber. Según la tradición, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. por Rómulo. Esta ciudad, que en sus inicios era una simple aldea sentada sobre el monte Palatino, llegó a convertirse en un poderoso imperio capaz de conquistar todas las tierras circundantes del Mediterráneo. La historia de Roma se divide en tres fases: la monarquía, la república y el imperio. Y las guerras púnicas tuvieron lugar durante el periodo de la Roma republicana. Pero, ¿qué son las guerras púnicas? El término guerras púnicas hace referencia a los distintos enfrentamientos ocurridos entre Roma y Cartago entre los años 264 y 146 a.C. La Segunda Guerra Púnica comenzó en el año 218 a.C. Según las tesis romanas, la causa de este conflicto se halla en la violación del Tratado del Ebro, con el ataque a Sagunto y el cruce del Ebro por parte de los cartagineses bajo el mando de Aníbal Barca. A pesar de contar con un numeroso ejército, el pueblo romano llegó a vivir días de auténtico pavor. El miedo a Aníbal adentro de la ciudad amurallada hizo resurgir prácticas como los sacrificios humanos para intentar calmar la ira de los dioses. Ante los constantes triunfos de Aníbal en batalla, al ejército romano diezmado y a las considerables adiciones de otros pueblos a la empresa cartaginesa, las opiniones de los romanos se vieron divididas. Habían quienes creían necesario abandonar Italia y quienes, como el joven Escipión, repudiaban esta idea. Por otra parte, las vacantes en el Senado fueron suplidas por los ciudadanos de las clases más pudientes, quienes eran capaces de poner a disposición del Estado los recursos necesarios para continuar con la batalla. Contra todo lo previsto, la reacción romana comenzó con toda fuerza desde Italia central hasta abrirse paso hacia las tierras meridionales y arremeter luego contra aquellos que habían desertado de su lado, como es el caso de Capua, que fue tomado en el año 211 a.C. Se estima que el joven Escipión logró desalojar a los cartagineses de la península ibérica a lo largo de 4 campañas sucedidas entre el 210 y el 206 a.C. Roma había vencido por completo, y Cartago debía concederle sus posesiones en Iberia, su flota y además pagar una indemnización de 10.000 talentos. El impacto de esta guerra se vio reflejado en las distintas esferas de la vida romana. Por un lado, nos encontramos con la disminución demográfica de las clases campesinas libres, con considerables extensiones de tierra quemada y con caudillos políticos militares que habían alcanzado gran renombre durante el conflicto, como es el caso del joven Escipión. Incluso varios de los oficiales bajo su mando fueron, luego de la guerra, introducidos en el Senado. Por otro lado, al inicio de esta guerra, Roma no contaba con una moneda propia. Sin embargo, una vez finalizado el conflicto, habría nacido en la República un nuevo sistema monetario, que tenía como base al denario de plata. Pero quizás la consecuencia más evidente de este conflicto sea la instauración por parte de Roma de un poder hegemónico de gran alcance territorial sobre otros países del Mediterráneo. Roma se constituía así como un gran poder, que comenzaría a codearse y a establecer relaciones directas con otros estados del Oriente Mediterráneo. Luego de concluida la Segunda Guerra Púnica, Roma podía intervenir con mayor libertad en los asuntos orientales, actuando en ocasiones como intermediaria entre conflictos. Hasta que dejó de ser intermediaria en los conflictos internos helenísticos para comenzar a actuar en defensa de sus propios intereses. Cabe destacar que durante la posterior expansión de Roma hacia los pueblos del Mediterráneo oriental, se dio un aumento exponencial del número de prisioneros vendidos como esclavos en los mercados internacionales. Luego de una victoria lograda a base de incontables sacrificios, nació en el pueblo romano un sentimiento de orgullo exacerbado. El prestigio del futuro imperio se vio reflejado en distintas manifestaciones artísticas y literarias, e incluso llegó a ejercer una gran influencia sobre la lengua latina. Aún así, es innegable que la Segunda Guerra Púnica ha sido uno de los periodos más críticos de la historia romana. Los acontecimientos ocurridos durante este conflicto fueron percibidos por los romanos como una manifestación de la cólera de los dioses. La sociedad y el Estado buscaban soluciones religiosas que pudieran calmar la ira de los dioses, y para ello se tomaron múltiples medidas, como por ejemplo el levantamiento de múltiples templos o la práctica de diversos ritos de origen itálico. Juntos con estos ritos aparecieron nuevas formas religiosas con una evidente influencia griega.
Los romanos llegaron incluso a consultar en el oráculo de Apolo sobre cuáles eran las plegarias y sacrificios necesarios para aplacar a los dioses y parar de una vez por todas con tantas calamidades. Es de destacar la instauración de los juegos en honor a Apolo, que daban al pueblo una oportunidad para reunirse y gozar de una distracción y un entretenimiento en medio de tantas tensiones. Los Saturnales, por su parte, se transformaron en días de auténtica alegría. Las escuelas, los negocios y los tribunales se mantenían cerrados y las personas se intercambiaban presentes. Y es que la religión romana funcionaba como parte de la resistencia contra Aníbal y los cartagineses. Asimismo, era el Estado quien tenía el control del ámbito religioso, y era usual la represión de ciertas prácticas religiosas llevadas a cabo por la plebe. En resumidas cuentas, es innegable el fuerte impacto de la Segunda Guerra Púnica en Roma. La historia romana sobre este conflicto condicionó la futura vida de la ciudad, que a partir de este momento comenzó a asentar su poder sobre todo el Mediterráneo.